día, gente que ve todos los videos de Verún Política. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que pareciera inclusive un poco misterioso. Estamos hablando de la izquierda libertaria. ¿Eso existe? ¿Tiene algún sentido? La derecha libertaria nos está diciendo todo el tiempo que la izquierda es inherentemente autoritaria y estatista. Entonces, ¿cómo puede ser posible una izquierda libertaria? Primero que nada, la izquierda libertaria es algo viejísimo. Como tal, se puede decir que aparece a mediados más o menos del siglo XIX. Sin embargo, sus influencias son muy anteriores. Podemos decir que el primer izquierdista libertario en realidad es Thomas Paine, ese libertador que luchó tanto en Estados Unidos como en Francia y que estuvo a punto de ser asesinado por el terror jacobino y que por pura suerte se llegó a salvar. La izquierda libertaria se puede definir como esa izquierda que a la vez que aboga por la igualdad, también aboga por la libertad. La izquierda libertaria va a rechazar la idea de que es una buena propuesta tener a un Estado que trate de igualar a todos por medio de su actuar. En general, los izquierdistas libertarios vamos a ver esto con malos ojos porque nos va a preocupar el autoritarismo que esto necesite y las otras desigualdades políticas que son necesarias crear para poder imponer cierto igualitarismo por medio de la autoridad estatal. Ojo, si bien la izquierda libertaria toma mucha herencia y gran parte de sus personas han venido del liberalismo, la izquierda libertaria no necesariamente es liberal. Por ejemplo, Thomas Paine sí era un liberal y era lo que podríamos llamar hoy también un precursor de la socialdemocracia y de cierta manera también un izquierdista libertario. Yo recomiendo mucho su libro de los derechos del hombre, en el que discute con Edmund Burke y lo hace pedazos, de verdad. Esos eran los debates chidos de los siglos anteriores. Muy buen libro. Destroza a esa derecha conservadora. Y bueno, por medio de los argumentos siempre hemos podido en contra de los derechistas y de los conservadores. Ahora, por ejemplo está Proudhon. Proudhon lo podemos enmarcar en esa tradición del izquierdismo libertario. Sin embargo, al igual que Bakunin, no eran liberales. Al contrario, no les gustaba en absoluto la idea, la rechazaban. Y bueno, de todas maneras, comparten esa idea de la búsqueda de la igualdad y también una idea antiestado, si bien no anarquista en algunos otros casos. Pero sí, Proudhon y Bakunin, anarquistas, no se me vayan a confundir. Como vemos, la idea del izquierdismo libertario pues es bien vieja, la mera verdad. A diferencia de lo que es la derecha libertaria hoy en día, que se formó apenas en los 50 por parte de Rothbard, quien de hecho afirma y se vanagloria de haber robado el término libertarian al izquierdismo. Porque pues siempre había pertenecido más que nada ese concepto al sector izquierdista. Y bueno, la derecha lo ha cambiado, principalmente en el mundo anglosajón. En Europa continental, el libertarismo sigue siendo asociado también a la izquierda. Y bueno, también para pensar que el izquierdismo libertario es un oxímoron, una contradicción en sí misma, se necesita muchísima ignorancia política. Lamentablemente es lo que abunda hoy en día. Gente que hace un montón de videos en YouTube, en TikTok y dice, no, izquierda es socialismo y socialismo es Estado. Entonces, izquierda libertaria no puede ser. La derecha, al contrario, es inherentemente libertaria. Que es una estupidez y basta uno con checar la historia del pensamiento político para darse cuenta de lo equivocadas que están estas personas.
En el siglo XX podemos encontrar otros ejemplares muy importantes del izquierdismo libertario. Kropotkin, ese ruso, el príncipe anarquista, que también escribió en contra de las cárceles y que dejó una buena herencia al pensamiento anarquista. También encontramos a uno que, si bien no fue un teórico, a diferencia de Kropotkin, fue un militante importantísimo. Quizás el más importante militante anarquista que ha habido en la historia, sin contar a los mártires de Chicago que dieron lugar al 1 de mayo. Bueno, estoy hablando de Durruti. Durruti era el líder sindical de la Confederación Nacional de Trabajadores que, en el contexto de la Guerra Civil Española, colectivizó buena parte del territorio del este de España. Destaca Barcelona. Barcelona llegó a ser una comuna anarquista y lamentablemente fue asesinado. No se sabe bien cómo. Hay gente que sospecha que en el contexto de la guerra civil los miembros del Partido Socialista lo mataron porque había ciertas diferencias entre la izquierda. Qué pena, ¿no? Y bueno, y después ya saben, ganó Franco. Y pues arrasó al izquierdismo por muchos años. Hubo represión, persecución. Y también dio lugar a cierta radicalización del anarquismo español que llegó a hacer ataques terroristas, que llegó a hacer algunos activismos muy inteligentes. Está el caso de un señor que falsificaba cheques de los bancos. Bueno, el anarquismo español es ejemplar. Hoy en día, en el siglo XXI, tenemos a otros pensadores del izquierdismo libertario. Y más que izquierdistas libertarios, específicamente se trata, en este caso, de Noam Chomsky, un anarquista. Este hombre, pues, es un pensador que tiene décadas de historia. Incluso le tocó debatir con Foucault, un conocido lingüista, y que ha escrito también muchos libros sobre política y algunos también sobre activismo. Es una persona que ha mantenido viva la idea de la libertad. Y también tenemos en otro caso a Abdullah Öcalan, que no es un anarquista en este caso, sino un político que ha buscado la instauración de una nación en Kurdistán, en los territorios de Kurdistán, una nación para el pueblo kurdo. Sin embargo, lleva muchos años encarcelado en Turquía. Y aún así, su legado sigue. Kurdistán está resistiendo y está tratando de conseguir una vida democrática y libre en el territorio que tratan de defender, ya sea de los turcos o del fascismo musulmán, que normalmente lo llamamos el terrorismo musulmán, o en este caso me refiero a la organización del Estado Islámico, pero deben de ser llamados por lo que son una variante fascista en la religión musulmana. Es herencia de esa ideología. No necesariamente tenemos que verlo como algo inherentemente musulmán, en absoluto. Y bueno, ahora también les voy a platicar un poco. Yo soy izquierdista libertario, pero no me considero anarquista, aunque traiga esta playera, que me gusta mucho. Pero no me considero anarquista, no en un sentido estricto. Yo, claro que voy a pensar siempre que el mejor estado es el que no existe en absoluto.
Sin embargo, como libertario que soy, pienso también que debemos de ser pragmáticos. Pienso que debemos tomar en cuenta la realidad política contemporánea y debemos darnos cuenta de que, así dicho fácilmente, el mundo no está listo para el anarquismo. ¿Y por qué no está listo? Bueno, porque el Estado es un instrumento muy poderoso que no es posible abolir, destruir de la noche a la mañana. En parte, además de su gran poder, que igual pudiera ser en nuestra imaginación destruido, tiene la centralización de la protección de los derechos. Si no hubiera Estado, pudiera ser más difícil proteger los derechos. Claro, la existencia del Estado ya es garantía de que se van a violar tus derechos. Sin embargo, también cabe la otra posibilidad de que las alternativas al Estado, al menos en estos días, pueden ser peores que el mismo Estado. Miren, como dijo Murray Bookchin, al negar las instituciones y la democracia, el anarquismo estético se aísla de la realidad social, de modo que puede arder aún más con una rabia inútil, quedando así solo como una travesura subcultural para jóvenes crédulos y consumidores aburridos de prendas negras o carteles de éxtasis. Bueno, se me hace un poco muy duro, pero de cierta manera creo que tiene razón en el sentido de que hay que buscar la práctica. Y bueno, les he hablado muy a grandes rasgos de qué es la izquierda libertaria. Me gustaría también hacerles uno sobre por qué la derecha libertaria es un fraude. Y también hacer uno hablando sobre diferentes ideas políticas que se enmarcan en el izquierdismo libertario. Hay muchas ideas. Dios mío, el posadismo, el anarcoprimitivismo de tendencia izquierdista, aunque bueno, eso es un tema muy complicado. También está el agorismo, que es una propuesta de Samuel Conkin III, un pensador que se puede enmarcar en la izquierda y sin embargo tuvo influencias muy marcadas de Murray Rothbard. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos.